Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra. ¿La tierra? ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo: he sanado el músculo del ano de una persona. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales. El primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales. No dejes que mi alma pene. Tú eres la única dueña, la dueña de mi vida entera. No obstante ser el que te sueña, de pena dejas que me muera. Por culpa de que tú no vienes, yo ya me estoy volviendo loco. Negrita, quiéreme un poco, no dejes que mi alma pene. Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer. Pene de día, pene de noche, pene a medianoche y al amanecer. Y no dejes que mi alma pene, por favor. ¡Uy! Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Paranormales a través de los 97.7 Canto Grande FM. Estamos escuchando ahí la introducción al grupo 5. No dejes que mi alma pene. Una canción que nos ha llenado de alegría en este momento especial. A Johnny Arce en los controles. ¿Cómo está Johnny? ¿Qué tal? Ya está Johnny Arce, está saludando a la gente. Y a Ulises Desiderio en la producción, nuestro productor estrella, Ulises Desiderio. Y hasta acá también el gran Miguel Yáñez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches a todos los radioescuchas. No te ha dado el COVID, ¿no? No, todavía. Eso espero. Johnny, límpiate acá. y tenemos del otro lado también a nuestro amigo Adrián Núñez. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. A ver, vamos a esperar unos segundos que le abran el audio ahí. Vamos a ver si nuestra alma puede volar hasta por allá para conectarnos con Adrián Núñez. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Sí. Como siempre, mientras vamos a conversar con él. Telefónica del Perú le informa. Telepáticamente, ¿no? Bueno, esas son las cositas que tiene el Zoom cuando estamos trabajando de esta manera. Ahí está Adrián. No ha venido su doble, ¿ves? Sí. No, es que no está presente acá tu clon. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hacen? Bien. Acá estamos presentando el programa y no nos olvidemos que este programa viene por auspicio de la Sociedad Secular Humanista del Perú y la Humanist International, que permiten que esté Paranormales al aire nuevamente con ustedes. Bueno, vamos a ganar tiempo. Vamos a nuestro primer bloque y arranque a ver qué nos trae esta semana la noticia idiota de la semana. Conéctense y comenten también. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. Qué tonto es este señor. Este cronista deportivo que está de Nicaragua, en mayo se burlaba abiertamente de que el coronavirus se curaba, escucha esto, con gárgaras de agua y sal y baños de eucalipto 4 veces al día. Estas eran las cosas que él estaba diciendo y ¿qué creen? Que contrajo el virus y murió de COVID-19. ¿Vos sabías que no es virus? No es virus. Hicieron en 500 muertos, hicieron 500 autopsias y no es virus. Y entonces, Capi, yo conozco a una persona que estaba con el virus. ¿Y cómo está bueno? Gárgaras de agua de sal 3 veces al día, con limoncito al sal.
y se hacía baños de agua hirviendo con hojas hojas de eucalipto. Este virus es maricón, como los puchitos. Es maricón como todos los puchitos son maricones. Como el movimiento. Sí. Mira cómo es de maricón. Se muere, lo mata la espuma del jabón. Pepe Ruiz era su nombre, minimizaba el peligro de esta pandemia cuando hablaba en la televisión, sin saber que le tocaría a él. Bien, escuchamos ahí la primera noticia y antes de ir a comentarla, un saludo para Luis García Arce, que nos está escuchando desde España, dice, escuchando las buenas músicas. Ahí está, escuchando, le mando un saludo a Luis García, acá Johnny Arce también. Kio Mi Ventosilla también está, conéctense a todos los que están escuchando en este momento, comenten el programa y vamos a leer acá sus comentarios y preguntas al aire también. Bueno, escuchamos esta primera noticia. Pepe Ruiz dice que no criticaba el coronavirus, decía que el virus no existe. El virus es maricón, decía, el virus es maricón. Es como los puchitos, para los que no saben, los puchitos representan a la oposición política, ¿no? En su país, ¿no? En este caso Nicaragua. Entonces él decía que al igual que muchos, ¿no? Que aquí también personajes han salido a decir que el virus no existe, no es una mentira, y el virus se muere con el jabón, es un virus maricón. es interesante porque este periodista refleja todos los prejuicios, los malos entendidos que hay sobre el coronavirus. Miguel. Toda la ignorancia que acarrea un gran sector de la población, que simplemente pues dice, no, este es una gripe, una simple gripe, mi abuelito, mi tío, mi perro le dio y no le pasó nada. Pero ignoran pues no que hay bastante gente que está muriendo por este virus. Claro. Y bueno, este cronista pues el maricón del virus lo terminó matando, ¿no? Aquí antes de ir con Adrián, Javier Ponce dice, y también minimizó el peligro que podemos suponer que nos ataquen a los maricones. Se ríe acá, Javier. Le mandamos un saludo. Adrián, ¿algún comentario, Adrián? No, bueno, era famoso por hacer de sobón de Daniel Ortega, pues, ¿no? Del dictador de su país. Y decía disparates cuando podía, pero justo dio la casualidad que días antes de que se enfermara y cayera gravemente, pues estaba en televisión diciendo que el virus había sido hecho para matar a los viejos, decía, ¿no? Y que bueno, que está bien que se mueran los viejos nomás, decía. Ya que vamos a hablar del tema más adelante, ese sería el karma, ¿no? El karma. Sí, bueno, pues y recomendaba que tomes agua con limón o agua con sal para matar el virus, imagínate eso. Así es cierto. Está loco. Exactamente, ¿no? Pero estos malos entendidos también, o sea, este es como el Philip Butter de allá de ese país, ¿no? Entonces, pero repite cosas, más allá de la anécdota de este personaje, la verdad, o sea, obviamente da pena por la familia, ¿no? Que ha perdido un familiar por el lado humano, claro. Pero yendo al personaje, ¿no? Que replica estas cosas que se siguen repitiendo, el virus no existe, ¿no? El virus es una mentira, es una exageración, con manzanilla y con eucalipto, ¿no? Hirviendo te curas. Además, esa lógica que tienen, ¿no? Dice como el coronavirus se desintegra con el jabón, entonces es un virus que no te hace nada, pues, ¿no? Si se muere con el jabón. Es la lógica que hay detrás de esta afirmación. Lo mismo hizo Trump, que dijo que había que inyectar por dentro, ¿no? El desinfectante, el limpiador, que tanta vaina. Así es. Claro, lo peligroso es que todas estas ideas están instauradas ya en mucha gente también, ¿no? Que sale imprudentemente, sin tener los cuidados, sin tomar las previsiones que están recomendando, ¿no? Y esto sí es bastante peligroso. Adrián. Bueno, si uno hace un pequeño esfuerzo por entender cómo funciona el virus, o sea, qué pasa cuando el virus entra al cuerpo, qué es lo que sucede cuando se mete a la célula, más o menos te puedes dar cuenta de que ese discurso de meterse cosas al cuerpo, como meterse jabón líquido, meterse cloro, este tipo de cosas, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Pero evidentemente, ya la vez pasada estuve leyendo pues que hay gente que no tiene la menor intención de poderse investigar cómo es que esto funciona. Entonces, uh-huh, venga lo que venga, se lo van a creer. Así es. Y acá Javier también hace otro comentario que me parece interesante antes de ir a la siguiente nota. Dice, ¿y hasta cuándo mi orientación sexual seguirá siendo un insulto? Hay que tener huevos para ser maricón en un mundo homofóbico, así que de cobardes, nada, efectivamente. Sí. Y justo, ¿no? Este fin de semana también se celebró también una vez más el Día del Orgullo, ¿no? Que eso también reivindica, pues, ¿no? la homofobia que existe en muchos de nuestros países, ¿no? Vamos a tocar ese tema también en otro momento aquí en el programa para ver cómo estamos en ese tema, ¿no? Muchos prejuicios y estereotipos todavía existen hacia la comunidad LGTB, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar la siguiente noticia, a ver qué nos traen esta vez los medios de comunicación.
Un cura realizó un exorcismo para expulsar al coronavirus de Argentina y así la pandemia deje en paz y en tranquilidad al país, aunque consideró que el mundo es justamente afligido por sus pecados. El curioso hecho se produjo el pasado jueves en la Catedral de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y fue protagonizado por el vicario general de la arquidiócesis local y párroco del templo, Eduardo Tánger. Para que tú maldigas a esta peste del coronavirus, y ahora hacemos un exorcismo. Te expulso, pestífera epidemia del coronavirus. Por Dios Padre, a la que te alejes rápidamente de nuestros hogares y no permanezcamos más en ellos, sino que te vayas a otros lugares en los cuales no puedas hacer daño a nadie. Esa oración fue pronunciada por Tánger ante la imagen de la Virgen del Rosario, que fue colocada en la explanada de la catedral en el marco del aniversario número 207 de la elevación a Villa Baxada del Paraná. Y no es que nos pongamos de acuerdo a repetir noticias, ¿no? La semana pasada hablamos del pastor el pastor evangélico que exorcizaba, ¿no? Que te quitaba el COVID, ¿no? En una de estas reuniones cristianas, y ahora tenemos el sacerdote que hace un exorcismo, ¿no? Justo un tema que vamos a tocar pronto también. A ver, vamos a darle la palabra a Adrián. Adrián, sobre este exorcismo realizado en Argentina para que el COVID, que es un demonio, el COVID, que es un demonio, se vaya de una vez. El tío Cohen es bueno, supongo que entrará al registro de nuevos tratamientos contra la pandemia, pues, ¿no? Porque la evidencia científica es abrumadora. Sí, pues sí, ahora en este contexto de situaciones complicadas, ¿no? De enfermedad, de miedos, ¿no? Este tipo de imágenes o rituales se vuelven más recurrentes, ¿no? No, lo que sí yo estoy seguro es que lo que te quita es tu plata. Eso es de plano, o sea, eso no hay pierde. Pero el coronavirus realmente lo dudo. Sí, pues, pero vamos a seguir viendo más de estas informaciones. Y nada, vamos a ganar tiempo porque el programa nos va a quedar corto. Sí. Tenemos novedades. El miércoles, por si acaso, comenten muchachos ahí. Danixa Carmen Gallardo también. Danixa Carmen Gallardo está también en línea, le mandamos saludos, que está escuchando, ¿no? Y Alfonso Oroe de Estados Unidos también le mandamos un saludo desde acá. Bueno, tenemos un tema interesantísimo, un invitado con el que vamos a conversar largamente sobre el tema, pero para ganar tiempo vamos a escuchar una nota introductoria. Bueno, muchas religiones hablan sobre el alma. Todas explican que el alma es eterna, que el alma no muere, etc. Sin embargo, nosotros vemos en este mundo, pues, que todo mundo tiene que morir. Es decir, tiene que dejar el cuerpo. Entonces ahí se hace una diferencia muy clara. El alma siendo eterna y el cuerpo siendo temporal. Como el alma es eterna, el alma necesita un cuerpo. Entonces, cuando este cuerpo que tenemos ahora se vuelve inútil, pues el alma busca entrar o iniciar la vida, continuar la vida en otro cuerpo. ¿Eso qué significa? Pues que habrá un futuro, que pues no solamente se acaba todo en esta vida, sino que continúa eternamente, ya que el alma no muere. Todas las religiones hablan de un concepto de eternidad. Es decir, que va a haber un futuro y que hubo un pasado. Hay personas pues que no creen en nada de esto y dicen pues que la vida es solo esta vida y todo lo que vemos es lo que vemos y ya, se acabó. Hoy vamos a hablar sobre la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Bien, escuchábamos una nota introductoria acerca de la reencarnación que nos dejó una pregunta muy puntual, ¿no? para contestar. Y para eso tenemos esta noche a nuestro querido amigo Víctor García Belaunde. Él es psicólogo clínico, es filósofo de la ciencia, también es miembro de la Sociedad Secular Humanista del Perú y conductor de La Manzana Escéptica y sex symbol humanista secular también. Le damos la bienvenida a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Hola, gracias por la invitación. Acá gustoso hablar sobre el alma, ¿no? ¿Te ha cambiado el nombre? Sí, sobre todo la reencarnación, ¿no? Si el alma puede sobrevivir a la muerte, es algo muy importante. Claro, también hay que comentarle que Víctor es autor de un libro que es La crítica de las interacciones del alma aristotélica y cartesiana a partir de la ciencia normal. Un nombre cortito. Por lo cual, Víctor es un especialista en esos temas del alma, así que vamos a conversar con él largamente. Víctor, la primera pregunta, respondiendo lo que planteaban en la nota, ¿no?
¿Qué es la reencarnación y dónde nace esta idea del alma separada del cuerpo, esta alma inmortal que va de cuerpo en cuerpo y vuelve una y otra vez? Víctor, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, la historia del alma es tan antigua como el hombre, ¿no? Las personas simplemente no querían aceptar que la vida se acababa con la muerte y tenían que inventar esta especie de esencia que sobrevive al decaimiento del cuerpo. Uno de los primeros que postuló esto de manera filosófica, bueno, fue Platón, ¿no? Que dividía el alma y el cuerpo, ¿no? En cambio, para Aristóteles el alma sí se corrompía con el cuerpo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo ver cómo esta idea se ha ido reformulando a través de los tiempos. Antes el alma era lo que explicaba la vida en la biología. Después ya para Descartes el alma se ve reducida únicamente a la glándula pineal y solamente se encarga de las cosas intelectivas, ¿no? Ya las cosas emocionales las compartimos con los animales, ¿no? Uh-huh. Ya finalmente con la tecnología moderna se descarta por completo o se deja de utilizar el concepto del alma para explicar el fenómeno de la mente. Uh-huh. Claro. Víctor, se me viene a la mente, precisamente hablando de la mente, esta famosa imagen de la película de Stanley Kubrick, ¿no? Esta de Odisea en el espacio, donde están estos primates, y un momento él ve un obelisco grande, ¿no? Que simboliza de pronto el momento en el que toma conciencia de su ser, ¿no? De su existencia. Esto empieza ahí, digamos, se sabe en algún momento de la evolución en que, digamos, empezamos a razonar sobre nosotros, a pensar sobre nosotros mismos. ¿Hay una respuesta sobre esto? Es interesante porque algunas personas piensan que inclusive en los primates, como los chimpancés o en realidad otros simios, sí hay el concepto de religión, ¿no? Hay un experimento muy interesante que cambian a los primates constantemente y hay unos plátanos que cuelgan y cada vez que quieren coger estos plátanos manguerean a todos los demás, entonces y de ahí pasa un buen tiempo y renuevan a todos los primates en el experimento a lo largo del tiempo y mantienen la idea de que los plátanos no se deben tocar, esos plátanos que están colgados ahí no se deben tocar, únicamente los plátanos que, ¿no? Entonces hay una persistencia, digamos, que es prehumana a estas creencias fijas, ¿no? Claro, no vamos a hablar tal vez algo de religión, ¿no? Pero sí de creencias tal vez sobrenaturales que no se pueden explicar de manera sencilla, ¿no? Uh-huh. Correcto. Vamos a escuchar, para empezar, tenemos algunos videos, algunos audios aquí que nos gustaría compartir con el público, que hablan de estos temas o casos recurrentes de reencarnación, ¿no? Porque se habla mucho en la literatura, en el cine, pero también se plantean algunos casos, entre comillas, vamos a poner algunos, entre comillas, casos reales, ¿no? Vamos a escuchar el primero, ¿no? Sobre este niño que dice haber sido la reencarnación de un agente de Hollywood. Vamos a escucharlo y lo comentamos luego. La fotografía pertenece a la película Noche tras Noche de 1932. El hombre que el pequeño señaló era un extra de cine que participó solo en 2 escenas de la cinta, sin realizar algún diálogo. El doctor Jim Tucker, especialista en psicología infantil de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, tiene registrado más de 2.700 casos de niños que aseguran haber vivido una vida anterior. Entre ellos, Ryan Hammond. El niño dice que bailó en Broadway, que fue a Hollywood y que después trabajó en una agencia, que viajó por el mundo en cruceros grandes, lo cual se me hace imposible para un extra de Hollywood sin diálogos. Entre sus recuerdos, Ryan manifestó que en su vida pasada tuvo 2 hermanas, que se había casado 5 veces y que le encantaba True Aid, una bebida de naranja que dejó de producirse hace más de 50 años. El doctor Jim Tucker, después de revisar antiguos archivos y entrevistar a la propia hija de Martin, pudo confirmar 55 detalles que el pequeño Ryan vio sobre la vida de la gente, como haber bailado en Broadway, sus viajes por el mundo y que tenía una fijación por el refresco de naranja. Bien, estábamos con el caso de, ¿no? de Ryan Hammond, ¿no? Que decía que este niño decía que había sido un famoso agente de Hollywood y digamos que sus preferencias coincidían con este agente, ¿no? A James Leininger, un pequeño de tan solo 2 años que tenía una fascinación: los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Fue en el año 2000 cuando empezó a tener pesadillas recurrentes, donde con las pesadillas también llegaron dibujos de batallas aéreas y muerte, que realizaba en sus tiempos libres. ¿Cómo un niño de 2 años podría imaginarse ello? Despertaba llorando. Es un avión en llamas. Un hombrecito no puede salir. ¿Quién es el hombrecito? Soy yo. Cuando el pequeño cumplió los 2 años y medio, señaló que el nombre del piloto de sus sueños era James.
Estaba en un avión Corsair que había despegado del portaaviones USS Natoma Bay. Había un hombre muerto durante la batalla de Iwo Jima que se llamaba James M. Houston, hijo. En una fotografía del USS Natoma Bay, el pequeño James reconoció con nombre propio a varios compañeros del piloto muerto. También conocía más de 50 fusiones de un simulador de avión Corsair de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el niño cumplió los 7, conoció a la hermana del hombre de sus sueños. Sabía mi nombre y cosas que mi hermano hizo de pequeño. Creo que puede ser la reencarnación de mi hermano. Sí, bueno, él había estado expuesto a estos aviones desde muy chico. Y había aprendido todas esas cuestiones. Y de ahí, bueno, a veces hay niños que tienen una memoria, que se acuerdan de varias cosas, que investigan por su cuenta, ¿no? Eso no es evidencia de que ha sido reencarnado, ¿no? Esa sería una explicación extraordinaria. Lo más extraordinario es que simplemente tuvo buena memoria, ¿no? Y estaba muy afanado por esas cosas, ¿no? Y hay niños superdotados que se acuerdan de esas. Pero ya confundir esto, y todavía la hermana, ¿no? Cuando finalmente conoce a la hermana del difunto piloto Astella, cree que ha sido reencarnado, ¿no? Claro, ese es el que caso. Le pregunte, pues, ¿dónde el testimonio? Que le haga preguntas específicas. Claro, si había sido una reencarnación de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, fueron a buscar los archivos, los expedientes, y ahí encontraron un James, ¿no? Entonces, ¿no? Dijeron que es la coincidencia que estaban buscando entre este niño, y luego fueron incluso a ver a la hermana, que es una señora mayor también, una señora mayor, y dijo, sí, efectivamente, me he hecho cosas interesantes que pueden ser, que podrían comprobar que es mi hermano, es lo que decía la señora, ¿no? ¿Qué fenómenos, cómo se puede explicar esto, Víctor? Es una, imagino que aquí hay alguna cosita que se puede explicar, ¿no? De alguna interpretación equivocada de pronto. Sí, bueno, si ya tienes de arranque la creencia en la reencarnación, si piensas que primero que el alma sobrevive a la muerte, que es una improbabilidad, y bueno, primero que el alma existe, segundo que sobrevive a la muerte, y tercero que esa alma se reencarnó en un niño, ¿no? Y cuarto, que el alma pueda pasar las memorias, o sea, hay un escalamiento de improbabilidades, ¿no? Y lo que normalmente pasa es uno se familiariza con la historia de otras personas del pasado, personas que admira, puede ser de manera inconsciente inclusive, y puedes aprender esas frases de otro idioma, ¿no? Pero eso no es evidencia de reencarnación, ¿no? Acá hay la un única manera de probar, la única manera de probar, digamos, que esto sea falso, es creando tu personaje falso, como hizo James Randi, ¿no? Y de ahí desmintiendo a todo el mundo diciendo que en realidad ha creado este personaje reencarnado, ¿no? Porque en la práctica es una idea infalsable. ¿Cómo puedes probar que el alma no se ha reencarnado en una persona? Aquí hay un par de comentarios interesantes que me gustaría compartirte, Víctor. Antonio Huacao dice: según el budismo e hinduismo, la reencarnación es un premio consuelo. Reencarna quien no se libera del ciclo porque al morir sigue aferrándose a la vida, placeres, aversiones, amores y odios. Por eso en la tumba del escritor Nico Kazantzakis el epitafio dice: nada temo, nada espero, soy libre. Ciencia y ateísmo dice: curiosamente en estos casos solo recuerdan los detalles que fueron públicos, detalles que pueden salir en noticias escritas, radio o televisión, ¿no? O sea, cosas que son fáciles de acceder, información a la cual es fácil acceder, ¿no? Eso es importante. Claro, cosas que son aprendidas. Sí, correcto. Bueno, Adrián, ¿tienes algún comentario también acá para Víctor, para nuestro invitado? Estimado Adrián. Sí. Yo me acuerdo que acá, no sé si todavía será vigente, pero hace unos años había un grupo que se llamaba Metafísica, que era creado por una venezolana y fue un grupo a nivel ya latinoamericano por lo menos, ¿no? Pero esta gente se reunía y hacía unos rituales en los que supuestamente después regresaban a vidas anteriores. O sea, hacían regresiones. Y yo tenía un amigo que estaba bien metido en eso. Y resulta que siempre en las regresiones encontraban que las personas habían tenido vidas súper interesantes, ¿no? O sea, todos los casos eran muy, muy interesantes. O sea, ninguno se había reencarnado del cobrador de peaje de la otra cuadra. No, eran efectivamente pilotos de avión que habían muerto en la guerra y cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué es que dónde está el punto que conecta la historia interesante con la creencia en el alma? O sea, de repente a mí se me podría ocurrir recargarme de repente en la bodega, pero es que tiene una vida tranquila, ¿no? Claro, una vida más tranquila, más apacible, ¿no? Sí, vamos a ir más adelante al tema de la regresión, de la hipnosis, eso, porque también es interesante, pero ahora vamos a escuchar este audio
es un argumento que escucho entre los que defienden la teoría, ¿no? La hipótesis, mejor dicho, de la reencarnación, ajá, que es el tema de que dicen, ya la ciencia comprobó que la reencarnación existe y que el alma puede volver otra vez, y esto lo ha comprobado la física cuántica. Entonces, he puesto un ejemplo de los cientos de videos que hay en YouTube de personajes que sustentan esta idea, pero bueno, para explicarla después, vamos a escucharla y la comentamos aquí. ¿Qué les podríamos decir a esas personas escépticas? Investiguen, por ejemplo, el mundo cuántico, que amplíen sus horizontes y posicionamientos, que intenten luchar contra sus prejuicios. Somos energía, y eso la ciencia clásica y más convencional lo defiende sin fisura alguna. La energía no desaparece, solo se transforma. Somos información, y a nivel cuántico, nuestras partículas, las que nos forman, están en todas partes a la vez. Pueden ser cualquier cosa, y están entrelazadas de tal manera que pueden viajar a más velocidad que la propia luz. Y subrayar el gran poder que tiene el observador para hacer que todas esas infinitas posibilidades, esas caprichosas partículas, se concreten en una determinada al ser observada. El poder del observador, que no puede ser casualidad que hace miles de años culturas como las orientales y antes como la egipcia y otras se basaran en la observación para comprender desde nuestro interior qué ocurría ahí fuera. Por eso ese culto al ojo. A ver, Víctor, ¿realmente la física cuántica puede explicar esta idea del alma inmortal y sobre todo algo que se repite mucho, que lo hemos conversado en otros programas también, ¿no? Este famoso fenómeno de si lo observas cambias la realidad, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar al respecto, Víctor? Sí, eso se basa en una mala interpretación de un experimento de las dos ranuras, por ejemplo, ¿no? Cuando la onda colapsa, el colapso de onda es cuando aparece la partícula. El electrón normalmente es una onda y cuando interactúa con un radio para saber, digamos, la posición y a dónde está ubicado, ahí se colapsa la onda y aparece la partícula. Pero eso no quiere decir que, claro, a partir de ese fenómeno cuántico que es una interacción, digamos, física a ese nivel, se interpreta que uno observa la realidad y la realidad se crea a partir de lo que uno observa. Me parece el constructivismo, digamos, que es una negación del realismo. El realismo asume que la realidad existe objetivamente allá afuera, así no hayan observadores, ¿no? Así desaparezca la especie humana, igual, o el planeta Tierra, igual existe el universo, ¿no? Pero estos acá piensan que uno crea la realidad al observarla, ¿no? Y es una mala interpretación. Y hay varios errores, por ejemplo, dice que hay cosas que pueden viajar más rápido que la luz, eso tampoco es cierto. Entonces, hay toda esta parafernalia, toda esta estructura de apariencia científica, pero es una pseudociencia. Correcto, Miguel. Víctor, ¿cómo estás? Siempre me ha dado curiosidad porque la gente que defiende estas cosas siempre habla de energía, ¿no? Que la energía está acá, que la energía está... ¿Qué clase de energía supuestamente es la que ellos manejan? Porque siempre me hablan de energía y nunca me dicen cuál. Bueno, acá se habla de energía electromagnética, pues, ¿no? Si es que estamos hablando del colapso de onda, ¿no? Un electrón tiene energía electromagnética, ¿no? Y también puede, a la hora que genera resistencia, puede generar tal vez energía calorífica, ¿no? Y liberarse Pero el alma... por radiación. Pero la energía en general se puede definir, una de las maneras de definirla es capacidad de generar trabajo. Entonces, cualquier tipo de energía que sea tiene que tener una capacidad de generar trabajo, eso se puede medir, ¿no? Entonces, acá cuando hablan de energía, en realidad no está hablando de ninguna propiedad física, es una cuestión que se han inventado los magufos para referirse a una serie de cosas. Es un paquete, es un cajón desastre donde va todo lo que es vibración, energía, todo es energía, y hablan de energías positivas y negativas. Entonces, claro, pero en realidad en un átomo tienes positivo y negativo a la vez, ¿no? O sea, no hay un entendimiento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la ley de la atracción, ¿no? Lo que es positivo atrae lo positivo. Al contrario, en la física, y sobre todo en la física cuántica, los opuestos se atraen y los iguales se repelen. Entonces, si tú eres una persona positiva, vas a atraer lo negativo, nada más, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que yo creo que se están valiendo un poco de lo complejo que es el mundo cuántico, ¿no? Claro. Es complejo, es difícil de entender. Creo que Dawkins decía, ¿no? Que lo que estamos seguros de la física cuántica es que nadie lo entiende completamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, es difícil sacar interpretaciones
¿no? Obviamente la gran mayoría no está relacionado a conceptos, ¿no? A términos de la física cuántica, entonces le suena wow, ¿no? Que ¿no? Una partícula que está acá se conecta con otra que está al otro lado del continente, ¿no? Y lo ven como algo mágico, ¿no? Se les parece mágico porque hay un mal entendimiento, y obviamente quienes se meten en estas cosas, acá lo hemos conversado, Víctor, también con una sonadora cuántica, ¿te acuerdas? ¿No? Donde decía, ¿no? Como era Zavala, porque tenía su sensor cuántico. También, que claro. había convencido a todos el programa antes de que llegaran los escépticos. Claro. Tenía sus huevitos de cuarzo, ¿no? Decía que... Perfecto. Bueno, creo que vamos a dedicar un programa a hablar de física cuántica en términos sencillos para que la gran mayoría de pronto sepa o entienda que no tiene nada que ver con lo que te están ofreciendo en estos espacios en internet y demás, ¿no? Y demás hierbas, ¿no? Otro punto importante dentro de esta idea de la reencarnación y que es una herramienta de pronto que podría, los que señalan que esto es real, es el tema de las regresiones, ¿no? De las regresiones a las vidas pasadas, ¿no? Entonces, nos gustaría escuchar, un reportero de Canal 5 fue a someterse precisamente a una regresión de un terapeuta chileno que ofrecía este servicio, y vamos a escucharlo y lo comentamos después aquí, Víctor. ¿Creería usted si le digo que a través de una técnica hipnótica puede transportarse a sus vidas pasadas? Oscar Mura es un psicólogo chileno experto en hipnosis que llegó a Lima. La regresión consiste en lo siguiente, extraer de las memorias en qué vidas estuviste participando anteriormente. Entonces quiero que comiences a respirar. El regresionista consiguió llevarme a otra vida, donde me llamaba James. Era un vendedor de leche del campo. Y hasta pude presenciar mi muerte en un... ¿Cuál fue el año que falleciste en esa vida? Deja que venga espontáneo ese año. Cuéntame, da un número. 1647. Dentro de un momento voy a comenzar a contar del 1 al 5. En 5 vas a abrir tus ojos lentamente, respirar. Un poco conmovido, no es un sueño, no es mi imaginación. Yo, vendedor de botellas como leche. Es muy impactante ver las imágenes y aceptar que pude estar en dos planos al mismo tiempo. Y ahí escuchábamos a este reportero que dice que regresionó y descubrió que había sido un vendedor de leche del año 1620 y pico, más o menos. Pero yo estaba investigando así de chismosa, y acá dice que las primeras botellas, tal cual, ¿no?, aparecen recién en 1821. Entonces, como que se equivocó bastantes años de fechas, ¿no? Solamente que esas no salen en el reportaje. Víctor, ¿qué nos puedes comentar? Claro, esa es típica, ¿no? Uno le gusta una época de la historia, ¿no? Y si cree ya en la reencarnación se va a confundir y va a pensar, como sabe tanto de esa época, debo tener el alma de la reencarnación. Esa es una idea platónica. Platón pensaba que uno se moría, el alma escapaba, una vez que el cuerpo se malograba, pues el alma salía volando. De ahí viene la palabra psijí, ¿no? Que es este sonido que uno hace cuando expira. Pues sale el alma, y de ahí pasa por un proceso de anamnesis, donde pierde la memoria y de ahí se incorpora en un cuerpo cuando una persona nace, ¿no? Correcto. Víctor, sí, tenemos lo que sucede... Sí. Tenemos una llamada un ratito antes, perdón que te interrumpe, pero antes que nos corte el oyente, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estaba escuchando el programa, he visto en los comentarios que muchas personas han mencionado. Creo que en el hinduismo está bastante arraigada la idea de la reencarnación. En el budismo también, si no me equivoco, corríjanme, pero se están olvidando de la más reciente y, bueno, la más disparatada de todas las religiones en las que creen en reencarnación. Estoy hablando de la cientología, ¿no? La religión creada este siglo por Ron L. Hubbard, donde se supone que todos los humanos somos la reencarnación de extraterrestres. Así es. Ahora, eso es un detalle interesante. Justamente todo el mundo dice, yo he sido un vendedor de leche, o yo fui un pirata, o yo fui un rey, y bueno, igualito nadie menciona, yo fui verdadero o algo así, ¿no? En este caso, ¿por qué no decir reencarnación de algún extraterrestre o algo así? A ese nivel de disparate llevan las ideas pseudocientíficas, en este caso la cientología es clasificada como una pseudociencia, ya que incluso tienen sus instrumentos de medición y todo esto.
Me gustaría saber tus opiniones al respecto. Gracias. Claro, gracias. Gracias a ti. Muy buena precisión, ¿no? De verdad, los cientólogos también creen en esta idea de las almas extraterrestres, ¿no? El dios Zenu, ¿no? Que es el que contuvo las almas y después cayeron aquí, ¿no? Y es el, ¿cómo se llama? Este aparatito que te mide, ¿no? Para poder liberarte de esas pulsiones fantasmales. El limiter. El limiter, ahí está, exactamente. Ese es el aparato que utilizan. Bueno, Víctor, quería comentarte, ¿realmente tiene la regresión y la hipnosis alguna utilidad real? O sea, acá la están utilizando con la idea mística de irse a vidas pasadas que no se sabe si existen o no. Pero ¿tiene dentro de la psicología una utilidad la hipnosis, la regresión, o están completamente invalidadas? Cuando comenzó la psicología, por ejemplo, Sigmund Freud experimentó con hipnosis, no tuvo resultados consistentes. Sí, en realidad la hipnosis ha pasado a ser una práctica extrapsicológica donde hay mucho de teatro, mucho de sugestión. Aparentemente solo funciona, entre comillas, con pacientes muy sugestionables, o sea, prácticamente obedecen lo que tú les dices y dicen no acordarse, ¿no? Pero ese es el punto inicial, porque uno puede acabar creyendo en los asesinos programados. No sé hablar de los asesinos programados. Yo te hipnotizo. Ajá. Y te digo, ya, cuando suene tu reloj, al día siguiente vas a matar a tal persona y ahora no vas a acordar nada de lo que yo te diga hasta que escuches el reloj al día siguiente y la persona se levanta y está programada en el inconsciente y él no tiene ni idea. Claro. Y de ahí va, al día siguiente mata a la persona a esa hora cuando recibe la llamada o la señal. Ajá. Y de ahí se olvida inmediatamente después. Entonces se dice que es el asesino perfecto. Claro, me hace acordar a Bucky, el soldado del invierno. Igualito, programado para matar y no se acuerda nada después. Miguel, tienes una consulta ahí. Víctor, una consulta. He leído por ahí que se puede inducir recuerdos. ¿Se le puede inducir recuerdos a la gente? Sí, las famosas memorias falsas, ¿no? Son bastante estudiadas en psicología también, ¿no? En realidad, cuando uno recuerda algo y lo vuelve a guardar, por así decirlo, siempre lo guarda de manera distinta. Cada vez que tú recuerdas algo, le haces una pequeña modificación. Entonces, si el recuerdo es muy antiguo, muy nebuloso, si tienes otras cuestiones como fotos o comentarios de otras personas sobre ese hecho, puede ser que el hecho cambie tanto que se parezca poco al hecho original, ¿no? Y ya han hecho experimentos en que psicólogos implantan memorias falsas en este estudio, y por ejemplo, si son exitosos pueden implantar la memoria falsa de que se han perdido todos en el supermercado y ahí vienen todos sus traumas, ¿no? Entonces, parte de eso es, por ejemplo, el tratamiento que dan a unos pseudopsicólogos a los abducidos, ¿no? Entonces, tratan esas memorias como si fueran verdaderas, cuando en realidad son memorias falsas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que verían en estas regresiones, entre comillas, las personas que son atendidas por estos, vamos a llamarle, especialistas. ¿Eso es lo que verían? Claro. Interesante. Claro. O sea, los especialistas prácticamente están implantando esas memorias falsas en sus pacientes, ¿no? Entonces, en estados hipnóticos pueden también regresar a vidas pasadas y mediante la técnica que es muy parecida a la lectura en frío, comienzan a introducir elementos en un estado hipnótico, digamos, comienzan a introducir elementos y van guiando al paciente para que construya y elabore una memoria que va a ser creída como verdadera y que en realidad es una memoria falsa. Correcto. Yo los invito a ustedes cuestionar a unas memorias de las más antiguas que tengan, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber visto a mi hermana tras unas cortinas en la clínica, ¿no? Y ahí me entero por una serie de fotos y de cuestiones que estaban en realidad fuera del IME en ese momento. Entonces, esa es una memoria falsa, ¿no? Entonces, uno a la hora de examinar esas memorias más antiguas y contrastarlas con evidencia, con otras personas, con fotografías, uno puede descubrir que todo el mundo tiene alguna memoria falsa de todas maneras, ¿no? Que es importante. ¿Existe alguna mención sobre eso en el código de ética de los psicólogos? O sea, sobre implantar memorias falsas. ¿O no hay nada? O sea, un psicólogo puede simplemente y hacer ese tipo de Bueno, eso es inmoral, ¿no? No sé, no creo que esté especificado en la AP específicamente porque es una cuestión, digamos, relativamente reciente de investigación. Ahorita no me acuerdo, hay una psicóloga que estudió bastante el tema y tiene un libro justamente sobre memorias falsas, pero sí, o sea, hay el estudio, digamos, de las memorias falsas es más o menos reciente, pero la idea de las memorias falsas es bastante antigua.
Correcto. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa comercial aquí en el programa y volvemos en Paranormal. Estamos hablando acerca de la reencarnación, el alma y los problemas derivados de esta idea aquí en Paranormal. Volvemos a mostrar la pausa. Está sintonizando. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la reencarnación, de los fenómenos relacionados a la reencarnación. Antes de ir con Víctor, acá hay varios comentarios interesantes, ¿no? Dice María Gabriela, dice, ¿alguien saldrá a decir que hay un experimento en donde pesan el cuerpo antes de morir y luego cuando muere pesa menos por el alma que salió? Los famosos 21 gramos, ¿no? Incluso hay una película sobre el tema. Dice, las regresiones son de una simplonería vulgar, dice Antonio Huacao, y hasta inmoral. Tienes miedo al agua, moriste ahogado. Tienes miedo al fuego, moriste en un incendio. Te violaron, fuiste violador en una vida previa. Quienes la practican usan las mismas argucias y lectura en frío que los supuestos videntes y psíquicos, dice, ¿no? Dice, aquí Adrián de la Cruz, le mandamos saludos también, dice, sin ir lejos, nuestros familiares nos implantan recuerdos falsos. Por ejemplo, cuando dicen, cuando fuimos chiquitos, nos dicen que éramos de así y así. Sí, pues es verdad lo que comentan aquí quienes escuchan el programa, ¿no? Esta es una realidad, ¿no? Me gustaría otro punto que también se repite en estas experiencias raras, místicas, por llamarlo de alguna manera, es la idea del famoso túnel, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte. Aquí un pequeño relato que me gustaría compartir y para después analizar qué cosa es lo que estás viendo realmente, ¿no? Uno de los casos que más conmocionó al mundo, que ocurrió a finales de los 80, es el caso de Kristen Marlowe, una jovencita de 7 años de edad que fue la protagonista de una experiencia cercana a la muerte. Corriendo por la orilla, fue empujada al agua por unos compañeros. Cayó en una de las zonas profundas de la piscina. La llevaron al hospital donde intentaron reanimarla. Había entrado en coma profundo. Prácticamente estaba muerta. Y de un coma grave pasó a un coma menos peligroso. Y a los 3 días despertó. Ya despierta, le dijo lo que pensaba. Se sintió dentro del famoso túnel y la luz se encontraba al final. Una luz que la atraía, que le llenaba de paz y se sentía protegida. Una mujer apareció en el túnel y la mujer le dijo, te llevaré a la luz. Conforme se acercaban a la luz, la sensación de tranquilidad, paz y amor se fue haciendo cada vez más fuerte. Pensó que quería volver a abrazar a su madre. Fue por eso, por lo que decidió volver. Bien, ahí estábamos escuchando este relato de esta niña que murió, volvió a la vida y vio la luz al final del túnel, ¿no? Incluso dice que vio a su abuela, pero de ahí regresó, ¿no? y despertó después de un coma, ¿no? Ahora, este es un ejemplo de múltiples testimonios en varias partes del mundo que señalan que han tenido esta experiencia y que han visto una luz al final del túnel, pero no la cruzaron, entonces volvieron a la vida, ¿no? Es recurrente. ¿Cómo se explica esto, Víctor, ¿no? Que tantas personas, digamos, hayan experimentado básicamente lo mismo, ¿no? Creo que está sin audio, Víctor. Regresa, por favor, Víctor, regresa por el túnel. Víctor. Hola. La regresión. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos, Víctor. Sí. Ya. ¿Cómo se explica esta idea del túnel, ¿no? Este túnel del cual mucha gente está a punto de cruzarlo y dice, no, ya no, mejor no, regresa, como Michael Jackson hacia atrás, ¿no? Así, ¿cómo se explica? En realidad uno no muere, ¿no? O sea, lo que sucede es que el corazón para de latir, puede parar de latir inclusive varios minutos. Uno muere cuando muere el cerebro, que se llama muerte cerebral. Entonces, lo que sucede es cuando el corazón para de latir, por ejemplo, que el cerebro se acaba sin oxígeno. Y es una cuestión que ya han estudiado los neurólogos. Cuando el cerebro se está muriendo, o sea, la muerte cerebral no es una cosa inmediata, ¿no? Las células van muriendo por apoxia, ¿no? Me parece que hay a un efecto que no se conoce bien que hace que esa experiencia sea común, porque no importa si eres religioso o ateo ¿no? Es común que haya esta experiencia de que uno está, ¿no? Pasando a otro lado, a otro nivel, ¿no? Claro. Y es la manifestación de un cerebro moribundo, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues si uno va a ver ahí a cuestiones relacionadas a su religión, ¿no? El lugar de seguir San Pedro, o la Virgen María, o si eres politeísta, pues... Pero ¿por qué el túnel? ¿Por qué el túnel y la luz? Ese, digamos que es un relato frecuente, ¿no? Hasta donde yo sé, no se sabe. Es una tiene cosa que curiosa, ver ¿no? con la apoxia del cerebro. Por ahí que las neuronas, digamos, luminosas comienzan a disparar más. La interpretación con la luz blanca, algo sí tendría que ser, pero no, hasta donde yo sé no se sabe. Claro, ahora que mencionaste este tema de los minutos que uno tiene después de, ¿no? Todavía
para volver a la vida otra vez, entre comillas, es el efecto Lázaro, ¿no? De Sam Parnia, que hablaba de estos, ¿no? Incluso un futbolista fue, entre comillas, resucitado de esa forma ¿no? Después de sufrir un paro cardíaco, ¿no? Sí. No sé si has escuchado, debes saber al respecto, Víctor. Sí, bueno, no, la verdad no he escuchado del efecto láser, pero por ejemplo... No, el efecto Lázaro. Ah, el efecto Lázaro, claro. Bien. No, con un láser lo revivimos con un láser. No, el efecto Lázaro. Claro, yo pensé que el efecto láser, ¿de qué están hablando? No, el cerebro, si estás en un ambiente caliente, dura pocos minutos, pero si por ejemplo te rescatan de haber ahogado, estás ahogado en un agua muy, muy fría, entonces inclusive hay gente que ha sido resucitada con el corazón detenido por 20 minutos, 25 minutos, y no hay daño cerebral, ¿no? Por eso que cuando la persona se está muriendo y no se puede resucitar el corazón, a veces ayuda a enfriar el cuerpo para ganar minutos, ¿no? Y eso se hace comúnmente, o sea, no, pero el efecto Lázaro, evidentemente, una vez que hay muerte cerebral, no hay vuelta atrás, ¿no? Se degradan y mueren las neuronas y desaparece el soporte funcional de la conciencia y no hay manera de recuperar a esa persona. Claro, en realidad si realizaste es porque no hiciste muerte por definición. Exacto. Porque por definición la muerte es irreversible, o sea, la muerte cerebral es irreversible. O sea, lo que yo entiendo es que el cerebro, ¿no? Porque te hace ver a un túnel, te hace ver a tu familiar, te hace ver algo bonito, o sea, te hace morir bonito, mejor dicho. Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Sí, bueno, es agradable porque es un momento desagradable en general, por lo menos hay una reconciliación, ¿no? Correcto. Bueno, en esta parte quisiéramos entrar más en detalle un tema, de pronto que algunos sí han escuchado, otros no, pero son los problemas relativos a la conciencia, ¿no? Porque hay una, digamos que ya no le llamamos alma, o le llamamos conciencia, que es esta idea de nosotros. Y se plantean dos problemas, ¿no? Vamos a escuchar, los que no han escuchado sobre el problema suave de la conciencia y el problema duro de la conciencia son dos temas que se siguen debatiendo, ¿no? Me gustaría saber cómo está a la fecha la resolución de este problema, ¿no? Vamos a escuchar el primero, Johnny, y ahí lo comentamos. Este es el bautizado como soft problem de la consciencia. El soft problem alude a que todavía no tenemos ni idea de cómo el cerebro trabaja para crear esa cosa que aparentemente le sale tan natural. No tenemos ni idea de cómo el cerebro hace emerger la consciencia. ¿Brota de una actividad global del cerebro? ¿De una red concreta? ¿De partes concretas funcionando de un modo especial? Aquí los científicos están bastante divididos. El caso es que tenemos un montón de modelos y cada uno está apoyado por diferentes evidencias, pero ninguno nos resuelve el soft problem. A día de hoy no podemos decir a ciencia cierta cómo nuestro cerebro trabaja para hacer emerger la consciencia. Solo podemos decir que depende del cerebro. Bien, ahí escuchábamos el soft problem, ¿no? El problema suave que vamos a comentarlo con Víctor, pero tenemos una llamada. Hola, buenas noches, rapidito nomás. ¡Aló! Hola, ¿qué tal? Acá está Metallica. Metallica por el túnel del tiempo ha llegado hasta acá. ¿Cómo está Metallica? Bueno, me he reencarnado, tío, tío. Qué bueno. La fuerza de velocidad. Bueno, comentate la reencarnación. Mira, brother, esta es la reencarnación y los asesinos seriales, por ejemplo, Ted Bundy, o por ejemplo, este que cantaba Suicide con Funky Pitbull, ¿no? Que también asesinó a su familia y toda la cuestión. Claro. Esa reencarnación es brava, brother. O sea, por ejemplo, Vizcarra para mí se ha reencarnado un tipo que nunca jugó a la pelota y que ahora ahí se vuelve Cuba ante tanto contagio. Cosa de loco. Eso sí son paranormales. Zamora, Ministro de Navides, Vizcarra, Johnny, todos ellos son paranormales, hermano, porque la verdad que no entiendo cómo es posible que cosa de loco, que el lugar más infectado vuelve el fútbol. Nada más, brother. Listo. Bueno, el Perú, nuestro país es un país paranormal, así que sí lo tenemos claro, definitivamente. Bueno, volvemos con Víctor. Víctor, hablábamos del problema suave de la conciencia. ¿Qué se sabe? ¿Cómo emerge, digamos, de vamos a llamarlo una estructura material, esta idea de la conciencia que es capaz de revisarse a sí misma, ¿no? Claro, lo que se sabe es que la conciencia tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, ¿no? No hay, hasta donde sabemos, una conciencia universal, o el corazón no procesa las emociones, el corazón es un músculo que late nada más. O sea, la sede de la conciencia está en el cerebro, ¿no? Y de ahí surge la conciencia. La conciencia no es el cerebro, pero es un
emerge el procesamiento del cerebro, ¿no? Es como la diferencia entre software y hardware, ¿no? Digamos, para que la computadora funcione tiene que haber un buen programa y tiene que correr en una estructura física. La conciencia no puede correr, por así decirlo, en el aire. O sea, no puede un alma que flote por ahí con conciencia, o un átomo no puede ser consciente, como dice Deepak Chopra, ¿no? Que el átomo es consciente, que la materia es consciente. No, la materia no es consciente. La materia, de determinada manera, organizada en un cerebro humano, por ejemplo, puede producir el proceso de la conciencia. Y si esa materia se daña, como con un tumor, ¿no? Entonces se ve alterada la conciencia, y se sabe perfectamente que conforme uno pierde facultades conscientes, está perdiendo facultades mentales también, y se puede observar que hay un daño en la estructura. Correcto. Entonces hay una relación directa ahí, ¿no? La gran pregunta, la pregunta dura es exactamente cómo funciona, ¿no? Pero se sabe que tiene que ver con el cerebro. Claro. Entonces ahí también pasamos al otro problema, ¿no? El problema duro de la conciencia, que también hace que nos rompamos la cabeza para poder responderlo. Vamos a escucharlo. El hard problem atiende a la pregunta de cómo a partir de algo material y objetivo como el cerebro aparece algo inmaterial y subjetivo como la mente. Invoquemos una escena consciente cualquiera, como un pepperoni. Esta escena consciente tiene color, sabor, color, temperatura, etc. Si la desnudamos de conciencia, en realidad tenemos ondas lumínicas, moléculas, velocidad de vibración de partículas, etc. Lo que hay entre esto y esto es un trozo de carne llamado cerebro. Este trozo de carne debe de tener piezas y procesos que hacen pasar del pepperoni real al pepperoni consciente. Pero te habrás dado cuenta de que el pepperoni real y el consciente son de naturaleza distinta. Uno es material y objetivo y el otro es mental y subjetivo. Eso significa que estas piezas y procesos tienen algo especial que no tienen otras piezas y procesos de nuestro cuerpo, porque de ellos emerge una, entre comillas, dimensión nueva. Y ahí estamos escuchando estos problemas planteados por Patti Tresanos, ¿no? Esta youtuber que tiene un canal bien interesante. Y acá Ulises dice, no entendí ni jota, dice Ulises, acá me está diciendo. A ver, un poco para que entiendan todos, ¿no? Una cosa es la botella y otra cosa es cómo nosotros, ¿no? Tenemos la imagen o procesamos esa información, ¿no? Dentro de nosotros mismos, ¿no? Y por otro lado, eso que nos hace ser nosotros, ¿no? Eso que sentimos subjetivamente solamente nosotros, ¿no? Ese es lo que se llama estos dos problemas planteados con respecto a la conciencia, ¿no? ¿Cómo estamos en ese tema? Todavía no está, Ulises no está convencido, dice, no ha entendido muy bien. ¿Algún ejemplo práctico de cómo funciona esto dentro del cerebro, mi estimado Víctor? Bueno, todavía es un interrogante, ¿no? Hay cosas que se saben y se está avanzando en el asunto. Ahora se está armando el connectum. El connectum es el mapeo de todas las conexiones cerebrales. Lo que pasa es que hay más conexiones cerebrales que estrellas en el universo. Entonces, el cerebro es un lugar muy pequeño y extremadamente complejo. Se sabe que tiene que ver con la estructuración de axones. Por ejemplo, cuando tú inhibes la síntesis de proteínas para construir axones, no se establece recuerdo. Después tú hacer lo que sea y no lo vas a recordar al día siguiente, ¿no? Entonces tiene que ver, los recuerdos están grabados físicamente y se activan con estas conexiones eléctricas, ¿no? Pero de ahí a producir la subjetividad, lo que en filosofía se llama la qualia, ¿no? La experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo tú comparas una experiencia subjetiva con otra experiencia subjetiva? La subjetividad existe porque hay complejidad, pero en un momento se va a poder copiar. O sea, esa experiencia subjetiva que tú tienes, tu manera de sentir y tu manera de vivir las cosas, podría eventualmente reproducirse en un cerebro positrónico que tenga una estructura similar y de la que puede emerger el mismo programa, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a escuchar esta última parte ya, la voz de Mariano Querol, ¿no? El doctor Mariano Querol, con quien hemos conversado varias veces también sobre este tema, y cuando le preguntamos aquella vez sobre el tema del alma, respondió lo siguiente. Vamos a escucharlo y lo comentamos luego. Que lo que tenemos de alma y de lo que podría llamarse espíritu sale de algún sitio. Y efectivamente, yo pienso que el alma está en el cerebro. Si no hay cerebro, no hay alma. El alma es algo que surge del movimiento de las células y de todos los aparatitos que hay aquí dentro de la cabeza y del cuerpo entero. Esa alma puede seguir un camino, puede seguir otro camino, dependiendo de la persona. Si se cambia el tenor del cerebro, la
profundidad del cerebro con alguna sustancia, cambia el alma de la persona. Y pues cuando pasa el efecto, el alma también cambia. El alma está en el cerebro y el cerebro es para mí, para nosotros, el origen del alma. Ahí escuchamos al doctor Mariano Querol diciendo algo muy interesante, ¿no? El alma está en el cerebro, cómo funciona esto ¿no? A nivel cerebral. Y dice algo bien interesante, Víctor, que es que, por ejemplo, cuando se afecta el cerebro, tu alma cambia, ¿no? Incluso hay experimentos, ¿no? Que una persona cambia completamente su personalidad cuando parte del cerebro es afectada, ¿no? Incluso ¿no? Aprenden otro idioma, tienen otra personalidad. Incluso leí alguna vez donde una persona que sufrió un accidente tenía dos ideologías distintas, ¿no? Dependiendo a la vez, ¿no? Conviviendo en él. ¿Cómo se explica esto, Víctor? No, y un futbolista que cambió de orientación por un golpe de cabeza, orientación sexual también, ¿no? Eso no es imposible, ¿no? O sea, todo eso está en el cerebro. Y el cerebro, lo que pasa es que ahí Querol lo que hace es, digamos, interpreta el alma como la mente. Tú puedes reemplazar en ese discurso, en vez de alma, ponerle mente, y es lo mismo. O sea, yo no tengo ningún problema con el concepto de alma entendido como mente, que es un proceso emergente, ¿no? O sea, si el alma es independiente, ahí sí no estoy de acuerdo, pero si el alma es un proceso emergente de la materia del cerebro, le puedes llamar mente, le puedes llamar conciencia, le puedes llamar, si quieres, inclusive alma, utilizar una palabra un poco más antigua, ¿no? Pero es lo mismo, y está en estrecha dependencia con el cerebro. Si el cerebro es afectado, se afecta el alma. Si te sale un tumor en el lóbulo frontal, te puedes convertir en un psicópata y comenzar a matar gente. Y no es que tengas la culpa, no es que se te renueve el tumor y se recupera digamos, la parte prefrontal, puedes reactivar tu moral y puedes retomar eso de ahí, ¿no? Lo que sucede con los psicópatas, digamos, de nacimiento o en formación, es que hay una condición genética y de aprendizaje de los primeros años. Pero también un tumor, un golpe en la cabeza podría causar psicopatía también. Correcto. Bueno, entonces para concluir, porque todavía tenemos unos minutos, antes que nos vote, dice. No quiere votar, Víctor, antes de que nos saquen del aire, sé que estás en varios proyectos, estás liderando varios espacios, varios proyectos dentro de la mansión escéptica, ¿no? El diálogo escéptico. Nos gustaría que comentes al público qué estás haciendo. Ya estás como Gareca, ¿no? Dirigiendo varios equipos, varios equipos de escépticos. Coméntanos, Víctor. Sí, no, siempre he querido unificar pues la sociedad escéptica, humanista en el Perú, y con Adrián Núñez, que está acá también conectado. Él está también en un grupo de humanistas latinoamericanos, ¿no? O sea, hay que unificar a los nuestros, pero también hay que unificar a Latinoamérica. Actualmente tenemos el diálogo escéptico que conduce Piero Galloso, que son todos los domingos a las 6:30. También tenemos dos cosas pendientes. Por ejemplo, ya estamos lanzando la nueva página de la Sociedad Secular Humanista del Perú, donde va a estar Paranormales y también La Manzana Escéptica. Y también vamos a tener el primer sello editorial, aparentemente humanista secular en Latinoamérica, y también la primera revista indexada, ¿no? Que ya vamos a sacar el primer número de esta revista indexada, ¿no? Entonces hay mucha esperanza, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando, que esté interesado en el humanismo secular o interesada, puede escribirnos y tal vez forma parte de ese esfuerzo colectivo, ¿no? De escribir esas palabras humanistas, ¿no? En estos medios. Perfecto, Víctor, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido bastante didáctico. Lo que queremos siempre es acá. Ulises dice que ya entendió. Eso me deja tranquilo. Dice que ya entendió lo que es la conciencia, lo que es el problema suave, el problema duro. Ya entendió. O sea, este es como aprendo en casa, versión radial. Entonces, está bien. Esa es la idea. Víctor, muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Chao, Andy. Cuídense. Nos vemos. Hasta la abrazo, próxima. Un abrazo a la distancia acá por la pandemia, pero ya pronto tendremos acá también cuando pase todo esto. Bien, Adrián, últimas conclusiones antes que nos saquen del aire. Bueno, yo normalmente comencé a entender esto cuando me di cuenta de que la conciencia o el yo y todo esto es una función de la mente, y la función en realidad es algo inmaterial, ¿no? O sea, si tú tienes una computadora y le metes programas, estos programas son las funciones que tiene la computadora. O sea, tú prendes la computadora, haces correr el programa y está ejecutándose. Pero si alguien jala el cable, la materia de la computadora sigue siendo igual, solamente que la función desaparece. Igual
tu función mental puede desaparecer sin que haya ningún cambio en la materia de tu cuerpo y nada. Entonces, por eso es que ese concepto medio inmaterial, yo creo que es lo que hace que la gente no lo logre entender bien y piense en cosas como el alma, el espíritu. Me has hecho acordar a Rodolfo. Sí, me has hecho acordar a Rodolfo Ginás en una de sus conferencias sobre el cerebro. Decía que el problema es que el cerebro está escondido debajo de nuestro cráneo, ¿no? Debajo de los huesos, y no lo vemos, ¿no? Si tuviésemos estuviese hacia afuera, digamos, y pudiésemos ver cómo realmente funciona, entenderíamos más estos procesos, ¿no? Como no lo vemos, es difícil de entender cómo funciona, ¿no? Es que además nos juega trucos. Sí. Por ejemplo, nos hace creer que la conciencia es continua. Pues no es continua. O sea, desaparece y aparece. Cuando tú entras, por ejemplo, en sueño profundo, no existe. No tienes conciencia. O si estás en estado de coma, no existe. Una vez que regresas otra vez, vuelves a existir en el mundo. Correcto. Correcto. Claro. Perfecto. Miguel, nos despedimos. Bueno, despedirme de los radioescuchas. Un saludo para mi esposa, para mis hijos, para mi mamá, mi papá, y recordar que la mermelada viene por que el clon de Adrián, que no está acá, que va a estar en el otro programa, viene por acá, por cargo de Urban Life, ropa urbana para caballeros, www.facebook.com/Urban Life Perú. Lo que pasa es que cobra bono de otros programas, ya nos está cobrando también para aparecer acá. Sí, ahora nos está cobrando, ya no es gratis. Ya todo cuesta. Qué capitalista es la gente. Bueno, nos despedimos, ha sido todo por hoy. Esta noche nos acompañó Adrián Núñez, Miguel Yáñez, su servidor Andy Landacay. Y recuerden seguir las instrucciones ya. El miércoles volvemos a las 8 de la noche, nuevo horario, ojo. 8 de la noche, ya. Una hora más tardecito. Ponme la bulla. Sí, y hablando de conciencia, no sean inconscientes, pues. Cuídense. Chao. Hasta el miércoles. No obstante ser el que te sueña, de pena dejas que me muera. Por culpa de que tú no vienes, yo ya me estoy volviendo loco. Negrita, quiéreme un poco, no dejes que mi alma pene. Pene de día, pene de noche, pene a medianoche, ya al amanecer. Pene de día, pene de noche, pene a medianoche, ya al amanecer. Hasta aquí llegó su programa Paranormales. Nos volveremos a encontrar a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Está sintonizando Radio Canto Grande 97.7 FM, la primera y la única radio que trabaja con energía solar, que no tan solo protege sino cuida el medio ambiente. Eso nos hace diferente como personas pensantes. Paneles solares, eso me suena interesante. La vida es una nota musical, al igual que esta materia ambiental, por lo cual lo encuentras aquí de todos modos. Canto Grande FM 97.7 lo tiene todo, lo tiene todo. Tus hijos se quedaron sin